son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse. Vamos a tener un programa muy interesante con invitados importantes. Va a estar con nosotros el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Fernando Asegurado, para hablar de lo que está pasando en la ciudad, de la inminencia de acuerdos con la Nación por algunos temas muy importantes, para saber cómo está el socialismo rosarino además. Estará con nosotros Jorge Boazo, concejal radical, en un momento donde se empezará a hablar entre radicales y socialistas de una potencial lista única, donde ha trascendido que el PRO quiere a Boazo en sus filas. Le vamos a preguntar de todo esto. Y estará con nosotros también el presidente del Partido Justicialista Santafesino, José Luis Freire, recientemente electo al frente del PJ, para también dilucidar qué hará el peronismo provincial. En el fin, o en el inicio, vaya uno a saber, de una semana que provocó ese choque de trenes, entre comillas, que muchos visualizaban. Esto es la relación entre el gobierno nacional, entre la presidenta de la Nación y el jefe de la CGT, Hugo Moyano. Esta no es una pelea menor, no es tampoco el epílogo, el paro que ha decretado Moyano para el miércoles con movilización, sino el nacimiento de un nuevo cuadro, de una nueva situación política. No es lo mismo tener enfrente a cualquier dirigente político, digo para el gobierno, no es lo mismo que tenga enfrente a Macri, a Wiener, algún radical, que tener a la CGT. Moyano fue pieza clave en el Néstor peronismo, como le digo yo, en el gobierno de Néstor Kirchner, para garantizar la calle, para garantizar el control de la calle. Algo que Kirchner siempre consideró como prioritario. Moyano, además, fue pieza clave para llevar adelante, para convertirse en alfil de una serie de objetivos que tuvo el kirchnerismo. Ustedes recordarán el bloqueo de las plantas a los grandes enemigos de los K, los diarios Clarín y La Nación. Ustedes recordarán, y si no se los cuento, que el creador del leitmotiv que hoy euforiza a los kirchneristas, el Clarín miente, fue prohijado, fue acuñado por Hugo Moyano. Marca el quiebre, la confrontación entre Cristina y Moyano, el cambio de políticas, el cambio en los modos de hacer política de Néstor y Cristina. Néstor, aún con todas las diferencias que tenía con Moyano, porque lo que piensa Cristina lo pensaba también Kirchner, pero lo necesitaba, le daba el abrazo del oso, bueno, le fue redituable. Cristina no quiere saber nada y de hecho no lo recibe desde hace tantísimo tiempo. En el fondo, o como telón de fondo, opera la interna del peronismo. Por allí aparece Daniel Scioli. ¿Qué hará Scioli?
que hace 15 días se sacó muchas fotos sacando al fútbol con Moyano y después se fue a Italia. ¿Mantendrá su posición equidistante? ¿Será el nacimiento de una candidatura presidencial? ¿O seguirá Scioli respondiendo fielmente a los dictados de la Casa Rosada? Es una de las preguntas, porque desde el gobierno nacional se dirá, detrás de Moyano están Macri, está Scioli, está Bussi, está la Federación Agraria. Por eso digo, nace una nueva situación política. ¿Por qué? Porque si bien Moyano hoy por hoy sigue siendo el dirigente con mayor imagen negativa en la sociedad, es el único fuera del oficialismo que tiene un poder de movilización que hoy por hoy no tienen los partidos políticos. Y a propósito, la oposición a mí me parece que sigue balconeando la situación, porque se había dado un cuadro ideal, un escenario ideal en esta disputa, para que saliera un candidato o un dirigente no justicialista a decir otra vez el país rehén del peronismo. Nadie lo hizo y nadie lo va a hacer. Por eso digo, es la pelea Moyano-Gobierno, un nuevo talón en la realidad. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? ¿Seguirán confrontando? ¿Habrá acuerdos? Al momento de grabarse este programa está firme el paro del miércoles y está firme la movilización. Esto es lo que pasa a nivel nacional. De la política local, de la política provincial, nos ocupamos tras el corte. El primer invitado, Fernando Asegurado. ¿Me ves? Está con nosotros Fernando Asegurado, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Mauricio. Secretario de Gobierno en una etapa que me parece, o en una semana que es muy importante para la Municipalidad de Rosario, porque hay una videoconferencia programada. Los que vean el programa esta noche todavía no estarán al tanto, y en lo sucesivo habrá ocurrido, pero ¿qué se juega en esto? Lo de mañana es un anuncio de la firma de un contrato de licitación para la construcción de una planta de tratamiento de residuos que va a poder, cuando esté a pleno funcionamiento, esto será en aproximadamente unos 18 meses, poder trabajar más del 20% de los residuos que hoy van a los rellenos sanitarios. La verdad que es muy importante, va en el sentido de lo que venimos trabajando en la ciudad de Rosario con la contenerización, con la separación de residuos. Es un financiamiento que tiene una gran componente por parte del gobierno nacional y otra contraparte del gobierno local. Es algo que había empezado a gestionar el exintendente Lichi y que, bueno, el proceso de licitación se hizo sobre fin del año pasado y mañana se firma el contrato. Además, hay, según tengo entendido, en ciernes la posibilidad de que la municipalidad acceda a un crédito importante, ¿no? Sí, es así. En el mismo sentido estamos trabajando para que el BIRF nos pueda financiar un proyecto que involucraría unos 12 barrios para poder obtener las cloacas en la ciudad de Rosario. Esto es por un monto de aproximadamente unos 20 millones de dólares, 100 millones de pesos. Falta la firma de Lorenzino, el ministro de Economía. La intendenta ha estado con Abal Medina la semana pasada. Hemos conversado también sobre el tema el 20 de junio con el vicepresidente de la Nación, y la firma que se va a hacer en el día de mañana para el tratamiento de residuos junto a proyectos que tienen que ver con el tema de vivienda y la preocupación por la finalización a tiempo de las obras de la circunvalación son los 4 grandes proyectos que tenemos en forma conjunta con el gobierno nacional. Uno recuerda la campaña, ¿no? Donde todos los partidos, todos los candidatos hablaban de 2 cosas básicamente. Hablaban del tema cloacas en Rosario, hablaban del tema seguridad, hablaban de otros proyectos. La situación económica que se ha posado sobre la Argentina, de la cual Rosario no está al margen, hace que cambien un poco los ejes, que ahora haya que sentarse en las cajas. No la prioridad, pero sí los tiempos de ejecución de los proyectos. Lo que está ocurriendo en todos los niveles del Estado es una disminución de la obra pública, que es lo primero que un Estado puede de alguna manera
hacer frente para ajustar y poder equilibrar sus cuentas, y esto está ocurriendo, lo vemos, a nivel nacional, a nivel provincial, y también lo sufrimos a nivel local. Y lo que estábamos haciendo, de los temas de los que hablábamos anteriormente, porque las prioridades siguen siendo la misma, los temas que tienen que ver con la prevención y la seguridad y con las infraestructuras para los barrios que todavía le faltan en nuestra ciudad, que es aproximadamente el 30% de la superficie de la misma, siguen siendo las mismas prioridades, y hoy más que nunca hay que gestionar para lograr los consensos necesarios para que esas obras que merecen los rosarinos se hagan en tiempo y forma. Rosario ha crecido mucho en paralelo al crecimiento que se ha dado en todos los ámbitos, ¿no? En la construcción. Bueno, ahora hay una caída evidente en todos esos sectores. ¿Esto cómo se refleja en la ciudad, en lo que refiere puntualmente también en otra cuestión a la recaudación? Bueno, para ser realistas, en lo que estamos cerrando prácticamente el primer semestre del año, comparándolo con el mismo semestre del año pasado, nosotros en los ingresos propios no lo percibimos. Es más, notamos que el DREI, que es un termómetro de lo que ocurre en la actividad económica de la ciudad, está, si comparamos semestre contra semestre, un 40% por encima del semestre del año pasado, lo cual demuestra que la actividad económica en la ciudad se mantiene. Creo que esto lo vemos, lo percibimos los fines de semana, la presencia de muchos turistas, personas que vienen a nuestra ciudad que la siguen viendo como atractiva para las compras. Así que ese es un primer análisis que podemos hacer. No ocurre lo mismo con la coparticipación federal, tiene un crecimiento interanual de un 25%, es prácticamente lo que tenemos como inflación, con lo cual ahí vemos que estamos en un amesetamiento. Lo mismo ocurre con ingresos brutos y otros ingresos que no han tenido sus actualizaciones, prácticamente dejan de tener importancia en la recaudación, como es el caso del impuesto inmobiliario. Hoy los rosarinos percibimos por patente el doble que por impuesto inmobiliario. La verdad que ha sido un tributo que prácticamente ha dejado de tener importancia en las arcas municipales. El inmobiliario. El inmobiliario. Sí, en esto, la reforma tributaria que está en la legislatura cambiaría un poco las cosas. Pondría un poco de realidad y volvería a hacer que estos tributos que no tienen que ver con la actividad económica y que en momentos no cíclicos, donde empieza o podemos todos adelantarnos a que pueda haber un freno en la actividad económica, puedan ser importantes para poder mantener el nivel de servicios que tenemos en ciudades como la nuestra. Bueno, muchos empiezan a hablar de una situación parecida económicamente a la del 2008-2009. ¿Usted cómo lo observa desde Rosario, desde la ciudad, comparado con esa época? Y nos podemos acercar a situaciones como esa. Fueron un año y medio en el cual realmente hubo serias dificultades para poder avanzar en inversiones nuevas en la ciudad, y donde prácticamente pagamos salarios, fundamentalmente las ciudades o los gobiernos locales. Hicimos frente al pago de salarios, pero esto, con el paso de los años y con inflación constante interanual de un 25%, si bien pueden ser situaciones similares, el impacto cuando lo llevamos a proyecciones a largo plazo es mayor, porque nos estamos haciendo cargo de 3 años en los cuales la inflación en cada uno de ellos fue por encima del 20%. Entonces, la verdad que el impacto es mayor en las arcas municipales. Le quería preguntar respecto al tema de los Panamericanos, porque ¿hubo ahí algún error del gobierno municipal en algo en lo que nunca fallan, que es la comunicación? ¿Se trató de una avivada de los Rodríguez A? ¿Qué pasó? Porque uno ve a la ciudad de La Punta, parece una ciudad fantasma, digamos, y sin embargo ganó. Creo que va a pasar un tiempo en el cual nos vamos a enterar de qué fue lo que ocurrió. Realmente es una locura. Que no hayamos sido seleccionados, no tienen ningún punto de comparación ambas ciudades.
por historia deportiva, por infraestructura, por proyecto presentado. El nuestro es un proyecto realista, que va en el sentido de lo que están eligiendo internacionalmente. A nosotros, cuando hicimos la presentación, la comisión evaluadora nos dijo: ustedes hicieron un informe para la segunda etapa, no para la primera. Bueno, a lo mejor no nos dimos cuenta que teníamos que conversar todavía con los 50 que votaban en Argentina, que muchos de ellos no tuvieron nunca una experiencia internacional, y que aparte, por ser la primera vez que fue una votación secreta, hoy nosotros no tenemos a quién pedirle explicaciones de qué fue lo que ocurrió. Jugó en contra el tema seguridad porque Rosario está castigada por el delito, por la violencia. Creo que algunos lo pueden haber utilizado. Miremos dónde se realizaron los últimos juegos y dónde se van a realizar, o quiénes son las ciudades candidateadas. Los últimos juegos, yo fui a verlos, los 2 últimos panamericanos estuve. El último se hizo en Guadalajara, una de las ciudades con los indicadores de violencia más importantes que tiene nuestro continente. Los próximos Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol se va a realizar en Río. Río se está preparando para eso con una militarización y un trabajo impresionante. También tiene indicadores que no tienen nada que ver con los indicadores de seguridad de Rosario. Y las ciudades con las que va a competir, teóricamente, para mí ya no, Argentina no tiene candidata para los Panamericanos del 2019, pero las ciudades que están en pie son Bogotá, Lima, San Juan de Puerto Rico y hasta la propia Miami, que tienen indicadores también que no tienen comparación con Rosario. Así que creo que eso puede que algún vivo lo utilizó, pero no tiene nada que ver para la decisión que se va a tomar para la selección de la sede de los Juegos Panamericanos desde 2019. Le dejé para el final una pregunta política. A mí me sorprende que con más de 20 años en el gobierno municipal tenga tan pocos concejales del socialismo. Pregunto, ¿para esto serán clave las elecciones del año que viene? Y la otra pregunta, ¿tiene intención usted de ser candidato a concejal pensando en una futura postulación a intendente? Primero miremos, creo que hay que mirar los concejales que tiene el Frente Progresista, o por frente, porque la verdad que el sistema electoral de nuestra provincia, que particularmente en los últimos años ha sufrido importantes transformaciones con la boleta única, con la posibilidad de selección, ha ido mostrando un mapa heterogéneo político que creo que es muy importante, que le hace muy bien a la democracia de nuestra ciudad, que ha mostrado hoy una presencia en el Consejo Municipal de prácticamente todas las fuerzas políticas presentes en nuestra ciudad. Y allí nosotros nos sentimos muy cómodos con el trabajo que tenemos y con la presencia como Frente Progresista. Hasta el punto que la intendenta ha tomado la decisión, por más que como usted dice, como socialistas tenemos un número pequeño, reducido de concejales, de no tener, de priorizar incorporar al Ejecutivo Municipal a una concejala que estaba en la mitad de su mandato, como era la doctora Clara García, y ese espacio ha sido de alguna manera reemplazado por otro partido, por un representante del Partido Demócrata Progresista. Así que me parece que nosotros tenemos que seguir mirando la política santafesina por frentes, que es como creo que la mira todo el mundo. Y dentro de esos frentes la realidad de la presencia de todas las fuerzas políticas. Y respecto a la otra me parece que nos anticipamos. Este es un año de gestión, es un año de mucho trabajo. El año pasado los rosarinos, los santafesinos, tuvieron 5 elecciones. Creo que es importante darles un descanso y seguramente sobre fin de este año se estará preparando el mapa electoral para el año que viene. Si se adelantan las elecciones nacionales, como todo el mundo dice que se van a adelantar, ¿hay alguna chance que suceda lo propio en la elección a concejal? No, eso lo define el gobierno provincial, hay que ver los marcos electorales, las dos tienen etapas de primarias, pero igual va a ser el año que viene un año mucho más simple, mucho más tranquilo en lo que hace al debate político y a las posibilidades electorales. Se va a elegir en nuestra provincia elecciones de diputados nacionales y de concejales. Así que me parece que se definirá seguramente sobre el finales de este año el calendario electoral que corresponde al 2013. Gracias por haber venido, Asegurado. No, por favor, un gusto como siempre estar con usted, Mauricio. Estuvimos con Fernando Asegurado, secretario de Gobierno de la Municipalidad. Ya viene Jorge Guaso. Me ves.
Estamos con el concejal radical Jorge Boazo. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Un gusto, Mauricio. Yo le cuento lo que sé y usted me cuenta lo que sabe. Usted sabe que yo, con usted, siempre fui sincero. Le digo esto. No sé con otro, con usted sí. Bien. Estuvimos en una charla informal con Macri, con la que estuvieron otras referencias del PRO. Ahí se blanqueó el interés del PRO por contar con Boazo en sus filas. Digo, ¿qué pasa del otro lado, del lado de Boazo? Habría que un poco reconducir ese título. Yo sé que usted es titulero, Sí. le gustan, Claro, los títulos y además como buen periodista es correcto que así sea. A mí me invitaron a un almuerzo a nivel nacional y tuve, bueno, una buena charla, una buena velada con dirigentes del primer nivel del PRO. En realidad la pretensión no ha sido que uno salte el charco y pase las filas del PRO. Viene toda una primera parte de reconocimiento de mi trabajo como concejal en la Ciudad de Rosario, en todas las áreas y los aspectos, y la intención de tener un buen relacionamiento entre ambos, respetando que, como yo le dije, nací en la Unión Cívica Radical y moriré en ella, es decir, que no me gustan los saltimbanquis, aquellos que en épocas de crisis de sus partidos lo primero que hacen, en vez de luchar y remar para que esos partidos nuevamente resurjan, saltan hacia otras estructuras, hacia otros armados, en algunos casos nuevos y en otros casos ya estructuras partidarias antiguas. Yo siempre trabajé y luché para que la Unión Cívica Radical recupere el rol que nunca debió perder desde mi punto de vista. Partido histórico, centenario, con fundamento en valores éticos, morales e ideológicos sólidos, no debió tener las crisis en las cuales padeció, pero son un dato de la realidad. Entonces en esa conversación, en esa charla a la cual concurrí, porque no se desconsidera en la vida a quienes le dan afecto y le dan consideración al trabajo, me pareció una charla muy madura, donde cada uno desde su óptica y desde su mirada hablamos de la Ciudad de Rosario, de lo que necesita, de lo que le falta, de lo que logró, y ver de qué manera en el transcurso del tiempo uno podía llegar a coincidir coincidir en estrategias, a sabiendas de que en mi caso en particular voy a seguir trabajando en la Unión Cívica Radical para que ésta tenga un rol que hoy a nivel nacional lo perdió y que a nivel provincial hace tiempo que vengo diciendo que es un furgón de cola del socialismo, ¿no? Que tiene que tener otra, que no pasa por integrar a una persona en el gabinete municipal, como lo decía Fernando, con el aprecio que le tengo, sino que realmente se construya, las coaliciones se tienen que construir como verdaderas coaliciones políticas, no esos frentes en donde termina beneficiándose uno en detrimento de otros y estos otros terminan alquilando las siglas, ¿no? O estas siglas terminan siendo usufructuadas por el que detenta el poder, fundamentalmente el poder ejecutivo. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que le he expresado la realidad de los hechos, ¿eh? No pasa por que uno vaya a las filas de nadie, sino de que se pueda construir una convivencia y un diálogo y una coincidencia que por supuesto estoy dispuesto a hacerlo con aquel que me lo solicite, me lo considere. Fíjese esta contradicción. Me invita la gente de Macri para tener diálogos profundos, sinceros y abiertos, sin compromisos mutuos más que una buena relación, y la intendenta de la Ciudad de Rosario, la que accedió a ser intendenta también, con los 120.000 votos que nosotros supimos cosechar en la interna abierta, simultánea y obligatoria, no hace. Yo al día de hoy, después del 10 de diciembre, nunca tuve una invitación directa, personal de la intendenta para
para discutir los temas más importantes de la ciudad de Rosario o para la ciudad de Rosario. ¿Y por qué? Y porque todavía siguen con ese fundamentalismo de creer que ellos son los únicos poseedores de la verdad y de que los aliados tienen que ser levantamanos y no constructores de los proyectos, o copartícipes o coautores de los proyectos. A ver, yo digo, depende su permanencia, usted es radical, no digo su permanencia en el radicalismo, sino en la estructura de lo que sea la estrategia de alianzas para las elecciones, que esto tiene que ser en muy poco tiempo, porque se habla de dos cosas. Una, de la posibilidad de que haya una lista radical por afuera del FAP, otra que habla de la integración del radicalismo con el FAP a nivel provincial para la elección a diputado nacional. ¿De qué depende? Yo creo que el FAP, yo no voy a decir hoy cosas distintas de las que dije ayer. Yo creo que el FAP es una ensalada rusa. Yo creo que en el FAP coexisten agrupaciones y personas que piensan entre ellos diametralmente opuestos, entre ellos. Da nuevamente la impresión de que es sumar siglas para ver, son UTEs, uniones transitorias de empresas para lograr determinados objetivos, pero que tienen diferencias entre ellos. Y la Unión Cívica Radical, y ahí en esa estructura, en esa ensalada rusa, hay gente que odia el radicalismo. ¿Por ejemplo? Lo hemos escuchado a Juez, por ejemplo, que es uno de los niños mimados de Wiener. Juez ha atacado a la Unión Cívica Radical en Córdoba como el peor de los opositores y ha lanzado calificativos imperdonables. Por lo menos cuando hablo permanentemente, cuando hablo con Aguad, me lo cuenta y lo ha sufrido en carne propia. ¿Habla usted con Aguad seguido? Con Aguad es una persona que aprecio, no digo seguido, pero que tengo una consideración y diálogo, porque lo considero realmente un buen político. Porque digo, Aguad ha blanqueado su intención de ir hacia un frente, no sé si con el PRO, pero habló hasta de lo que era el peronismo federal. Aguad es un excelente político, un gran dirigente que realmente, bueno, también está inquieto y trata de construir con aquellos que piensan parecido a uno y que lo consideran también y que quieran construir una verdadera coalición política. Yo la verdad que sigo sin ver en el socialismo, y lo digo con el mayor de los respetos, sigo sin ver al socialismo con una vocación real y sincera de coalición política. El socialismo usa a los demás. Lo usó Ricardo Alfonsín, lo encarameló una cantidad de tiempo importante hasta que lo sacó de la cancha y lo termina obligando a otro tipo de coaliciones. Usa hoy a los integrantes del FAP, los usa. Porque cuando él me hace reír, ¿no? Hace unos días sale a pedir, usted lo publicó en el diario, sale a pedir al gobierno nacional una coalición política. Una coalición, sí. Gobierno de coalición. Gobierno de coalición. Es decir, primero ellos tendrían que dar el ejemplo y construir una verdadera coalición política con sus socios legales en Rosario y en Santa Fe. Coalición que él no construyó cuando fue gobernador en la provincia de Santa Fe. Y da la impresión de que pide coalición con él. Es decir, parecería que quiere entrar en esa coalición. Como que Wiener quiere adherirse al kirchnerismo, dice usted. Y como que quiere estar en la coalición. Él pide una coalición porque él quiere estar en esa coalición. Yo creo que las coaliciones tienen que ser ofertas preelectorales. Sí, alguien se coaliga cuando tiene algo en común. Algo en común y cuando lo muestra en sociedad previamente para que la sociedad opte por esta coalición política o por esta otra coalición política. No en el medio del camino, ante una crisis incipiente, pedir gobierno de coalición como si estuviésemos en los momentos más extremos y liminares del país. Le pregunto, vino acá un legislador radical joven, Puyaro, y dijo, ojo, Boazo puede ser el candidato a diputado nacional.
del radicalismo. Maxi Puyaro es un gran dirigente del sur de la provincia de Santa Fe, del departamento General López. Soy diputado provincial, es un amigo, estamos construyendo política juntos. Es un dirigente joven que va a tener mucho futuro en la Unión Cívica Radical, y él sabe que estoy en un momento de mi vida en donde voy a ocupar el papel que más sea conveniente a los intereses de la Unión Cívica Radical y de la construcción de una opción. Lo que Boazo siempre trabajó, no para que otro partido o dirigente de otro partido me elija a mí para ir en la lista de ellos. Siempre lo peleé el lugar. Siempre luché para que la Unión Cívica Radical sea cabeza de león, y no cola de ratón. Entonces, en esa postura voy a seguir trabajando. No soy fácil porque no soy levantamano. Construyo mis ideas, mis propuestas. Cuando digo que no a una opción del socialismo, siempre está la propuesta alternativa. Hace poco escribí un artículo que pensaba también de aspectos provinciales, de lo que es la mal llamada reforma tributaria, que es nada más y nada menos un impuestazo ante el inconveniente o la carencia de fondos. Esa va a ser mi postura y así voy a seguir trabajando en el futuro. Gracias por haber venido, Jorge. No, al contrario, gracias a usted. Estuvimos con Jorge Boazo, ya viene el presidente del PJ santafesino, José Luis Freire. Estamos con el intendente de la ciudad de Venado Tuerto, el presidente del PJ santafesino, José Luis Freire, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que conversamos y a la vez es la primera vez que entrevisto a un psicólogo como político. Una cosa particular. Sí, el hecho de ser psicólogo y hacerse cargo del PJ santafesino tiene sus bemoles. No, por supuesto. Bueno, fue el chiste fácil, digamos, claro, de este tiempo, de que el PJ necesita un psicólogo. Pero bueno, la verdad que algo de eso había, no por la necesidad de un psicólogo, pero sí en esta cuestión, y que tiene que ver con la psicología y con una práctica de la política que a veces, lamentablemente, no es del todo habitual, que es escucharse un poco más. Yo digo, siempre lo marco porque me parece que facilita el análisis, que el peronismo en Santa Fe tuvo en las últimas elecciones dos estadios diferentes. Uno, lo que pasó en la elección más importante, a gobernador, donde sale tercero, y después gana todo el resto de las elecciones. Para usted esto, ¿qué significa y qué mensaje le deja? No, bueno, nosotros tomamos mensaje de varias cosas que nos fueron pasando como espacio político en estos últimos años. El peronismo santafesino se acostumbró a liderazgos territoriales muy fuertes, con Reutemann, con Obey. Cuando se pierde la provincia en el 2007, o cuando nosotros no ganamos las elecciones en el 2007, se da una situación de que nos tuvimos que acostumbrar a algo que nos costó y nos llevó, creo que 4 años, acostumbrarnos a que no había un liderazgo territorial único, pero además también que esto no se ordenaba desde otro lugar. Muchas veces el peronismo santafesino transitó esperando que alguien a dedo desde la Rosada direccionara cómo se iba a resolver o cómo se iba a organizar o quién iba a ser el elegido del PJ santafesino. Nos llevó 4 años darnos cuenta que había liderazgos importantes, pero parciales, no únicos, que era importante que todos nos sentemos en la mesa y que, en todo caso, al gobierno nacional o al espacio político nacional había que llevar una propuesta de organización de lo que era el justicialismo santafesino. Por supuesto que también en esto entra en juego el resultado de la última elección, donde también a mí me ha tocado recorrer en estos últimos meses cada rincón de la provincia y uno se encontraba con un reclamo que ya se daba parte el año pasado, y a pesar del intento del presidente del partido anterior, de Ricardito Espinosi, no se llegó a tiempo. Si bien se logró que no hubiera 14 propuestas electorales, como en algún momento casi iba a haber, pero o algunos que iban a armar por fuera del PJ, se logró ordenar eso, no se logró unificar más todavía, pero ya era un reclamo sobre todo de las bases, de los militantes, de las organizaciones sociales, de encontrar un espacio de unidad, de poder destacar las coincidencias por sobre las diferencias.
¿Usted se referencia en el kirchnerismo? ¿Se referencia en algún otro sector político? ¿Está cerca de Rossi? ¿Cómo lo podemos presentar? No, fundamentalmente nosotros nos referenciamos con el proyecto nacional y con el espacio que hoy conduce la presidenta. Yo participé en las elecciones acompañándolo a Rossi en particular en la última elección. Mi referencia tiene que ver con el proyecto nacional, con el justicialismo y con un gran trabajo que venimos realizando con idas y venidas, con tumbos y contratumbos, pero la verdad que con un trabajo importante que hemos realizado los intendentes y presidentes comunales del 2007 a esta parte. ¿Cómo observa la provincia, cómo observa el gobierno de Bonfatti? Bueno, en una situación compleja y difícil. Nosotros, yo en particular he puesto toda mi confianza, digamos, en el primer gobierno de Wiener. Lamentablemente no se pudieron avanzar en aquellas cosas que uno esperaba que se avanzaran más, desde políticas progresistas de inclusión social, políticas de accesibilidad a la educación, a la salud, más claras, más fuertes, y grandes obras de infraestructura u obras de infraestructura. Me parece que la provincia tuvo la posibilidad presupuestaria, en recursos, el momento de contexto nacional, productivo, económico, de poder haber encarado obras importantes y haber encarado políticas progresistas importantes. No se aprovechó esa oportunidad, esperemos que este gobierno lo pueda hacer, y bueno, pero ahora es a la inversa, ahora hay una coyuntura económica adversa, creemos nosotros por irresponsabilidades que se dieron fundamentalmente en el gobierno anterior, generación de cargos, está muy bueno, y yo fui uno de los que acompañó a este gobierno en respaldar la descentralización del Estado, pero al final, en vez de centralizar, se han creado es la centralidad de la descentralización, se han creado una cantidad de cargos donde nadie termina decidiendo nada, entonces cada vez más centralista el Estado, pero hay un gran gasto en costos políticos. Bueno, en esas cosas, y bueno, desde mi lugarcito como intendente y desde el lugar que nos toca hoy en el PJ, nuestra intención es darle respaldo al gobierno provincial en lo que pueda estar al alcance de nuestra mano y generar una agenda política con lo que nosotros creemos que pueden ser políticas progresistas, inclusivas y de desarrollo. Le preguntaba hoy al inicio del programa al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario si se notaba una merma en la recaudación, en la actividad económica de la ciudad. Se lo pregunta a usted como intendente de una ciudad pujantísima. Sí, el sur de Santa Fe en particular, Venado en particular, es una ciudad de muchísima actividad, pero claramente de noviembre a esta parte hay un amesetamiento, digamos, del movimiento económico. Algunos rubros en particular han tenido una actividad mayor, hay otros más estables y otros que han disminuido. Caso de la construcción, por ejemplo, se ha mantenido estable con alguna merma todo lo que tenga que ver con autopartes, y hay otros rubros en particular que han tenido desarrollo. Pero en general hay un amesetamiento. También a nosotros nos ha pasado respecto a los ingresos públicos, y en general es lo que veo que le ha pasado a casi todos los municipios y comunas, con lo que pasa más o menos en cada casa de familia, ¿no? Hay costos fijos que van en aumento. Los municipios tuvimos una paritaria marcada en el 25%, así que estamos asumiendo ese aumento, más algunos aumentos de costos fijos de insumos en lo que tiene que ver con la obra pública, con los servicios, y obviamente los ingresos se han estabilizado o han disminuido, ¿no? Creo que es una realidad que no escapa. Creo que todos preveíamos un año tranquilo, por lo menos, en cuanto a la actividad económica, y con la preocupación de que esto no se complique. Me parece que además también hay una enorme responsabilidad de que a esto no se le sume conflictividad social, porque bueno, me parece que hay algunos actores interesados en crear una sensación térmica que no se condice tanto con la temperatura real, porque si bien me parece que estamos teniendo consecuencias delicadas respecto a la crisis internacional, pero también obviamente esto pega de lleno en la confianza de la gente y por ende separa en parte el consumo. Sobre todo lo veo en actividades puntuales, ¿no? Ojalá que, digamos, el consumo pueda reactivarse, que ha sido la base y el motor de la economía en estos últimos años.
¿cuál es su mirada sobre la reforma tributaria como intendente, fundamentalmente? Porque desde el gobierno se dice, bueno, también los intendentes justicialistas nos están pidiendo que esto salga. No, la proporción, digamos, de ingresos para municipios en proporción de lo que va a recibir la provincia es de cada 10, 1 o 2, digamos. No es una proporción muy alta. Pero bueno, nosotros estamos de acuerdo en la herramienta. Estoy hablando personalmente porque todavía el partido está en plena discusión y debate, y estamos tratando de ampliar la mirada y las voces sobre este tema. En lo personal, nosotros creemos que tiene que haber una herramienta tributaria más justa, más equitativa en nuestra provincia, más progresista, que esa herramienta tiene que ser una herramienta de incentivo a la producción, de premio a quien invierte, a quien produce, y de sanción a quien especula. Pero bueno, generalmente esas herramientas conviene discutirlas y llevarlas a cabo cuando tenemos buenos momentos, no cuando no llego a pagar el sueldo del mes que viene. Así que bueno, nosotros en principio, en particular, los intendentes vemos algunas cosas que creemos que tienen que resolverse, que nos parece justa resolverse, algunos, por ejemplo, en ingresos brutos. Me parece que hay actividades, terminales portuarias tal vez, que tienen que tener algún tipo de gravamen, o por lo menos algo más interesante, aquellas actividades más especulativas, y tener más cuidado con las actividades productivas. En particular, por ejemplo, la construcción no es lo mismo el desarrollo inmobiliario de hace un año atrás o de los últimos 8 o 7 años que el que estamos viviendo en este momento. ¿Se ve como candidato a gobernador en el 2015? No, yo no. Porque ya lo han lanzado por ahí. No, yo soy un laburante, soy un obrero de la causa. Yo estoy tomando este desafío en particular porque creo que Santa Fe necesita un justicialismo organizado, en movimiento, con una agenda política propia, y porque en realidad, en mi experiencia corta, larga, digamos, de militancia, he visto que son muchísimas más las coincidencias que las diferencias. Entonces me provoca mucho dolor cuando hay divisiones innecesarias, y sobre todo cuando esas divisiones innecesarias generan como consecuencia complicaciones para la gente. No podemos instalar una agenda positiva y constructiva para la gente. Respecto a quienes se han ido, digamos, del justicialismo, pero se han ido en los hechos, siguen siendo afiliados justicialistas, a irse con Delcel, con el PRO. ¿El peronismo tomará alguna decisión, sus cuerpos orgánicos? Sí, nosotros estamos debatiendo eso, desde ya que yo lo he mencionado, así que como tenemos la convicción y la decisión de construir en amplitud, o sea, cualquiera puede sentarse a la mesa del justicialismo, tenga la mirada que tenga, que nosotros estamos dispuestos a debatir y a escuchar y a tomar posiciones en esa diversidad de miradas o de posicionamiento o de espacios políticos que conforman el movimiento justicialista. Ahora, hay compañeros, y me cuesta mucho llamarlos compañeros, que es muy difícil llamarlos justicialistas, cuando en realidad la separación de los ideales o de la doctrina justicialista ya es muy grande, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? Vos podés estar más o menos de acuerdo con el gobierno nacional, con la presidenta, pero es muy difícil no pararte a favor de la nacionalización de YPF si sos justicialista. Por esto de que el general planteaba como una cuestión esencial la soberanía de los recursos naturales y a partir de eso el desarrollo de una nación. Entonces, es muy difícil ser o decirte justicialista cuando vos estás en un espacio político que no es el justicialismo y que no apoya algo tan elemental y tan esencial a la doctrina justicialista como es la nacionalización de YPF. ¿Podrían ser expulsados? Vamos a debatir qué situación tomar. A nosotros la verdad que no nos gusta ni demonizar ni expulsar a nadie, pero la verdad que tampoco no se puede mantener una hipocresía ideológica sobre esto. Insisto, toda la apertura y toda la amplitud para que aquellos que quieran sentarse, acercarse, las puertas están abiertas. Pero la verdad que es muy difícil seguir convocando o llamándote justicialista cuando te parás en ese lado. Pero en principio nosotros no estamos pensando en la expulsión, lo nuestro es más constructivo si se quiere, pero bueno, queremos replantear esa cuestión de quién se dice ser justicialista y está en otro espacio político. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el tiempo, al contrario. Estuvimos con el intendente de Venado Tuerto, presidente del PJ santafesino, José Luis Freire. Corte, conclusiones y se va el programa.
3 conclusiones de este programa. La primera, Fernando Asegurado no descarta un futuro como candidato a intendente de Rosario. Boazo admitió conversaciones con el PRO. Y José Luis Freire dijo que no tiene en mente ser candidato a gobernador en 2015, como si lo está proponiendo un sector del kirchnerismo, más puntualmente el Movimiento Evita. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves.